everybody. This is teacher Fatima and this is English class. Bueno, hoy en nuestro primer tema empezamos con un tema un poco difícil, entonces voy a estar haciendo algunas explicaciones en español. A partir de las próximas clases ya vamos a ir avanzando un poquito más en inglés. ¿O no? ¿Qué tema vamos a hablar? ¡Tarán! The simple past. En realidad, el simple past tiene un origen, en cualquier idioma tenemos un origen, todos los idiomas tienen un origen, se van desarrollando y van evolucionando. Lo mismo pasa con el inglés. El inglés tiene 3 etapas, ¿verdad? Old English, Medieval English and Modern English, que sería el inglés antiguo, el inglés medieval y el inglés moderno, que es lo que conocemos hoy en día como inglés. Pero tuvo sus etapas, tuvo su desarrollo y su evolución y por eso fue cambiando. Por varias invasiones, primero de los celtas, después de los sajones, después de los romanos, los franceses, el inglés fue cambiando y fue adquiriendo nuevos patterns, nuevos patrones de pronunciación, de escritura, y fue desarrollándose. En la época más o menos de los años 1600, para hacer un poco de historia, el inglés en Inglaterra fue invadido por los normandos, ¿verdad? Que es una parte perteneciente a una parte de Francia. Y en esa época el inglés se dejó de lado y se consideró al francés como uno de los idiomas más cultos de la alta jerarquía y al inglés se lo desplazó a nivel social, labor, de trabajadores. Entonces la clase alta hablaba la clase alta media en las escuelas, se lo consideraba el francés y también después por los romanos al latín como lenguas o idiomas cultos, y al inglés por su origen un poco, digamos, brusco, tiene mezcla de todo, un poco de su origen alemán, un poco de origen de romano, arábico, y es una mezcolanza por las etapas que ha pasado el idioma, ¿verdad? El desarrollo. Entonces, se lo dejó de lado por unas varias generaciones, hasta que después volvió a retomar el inglés gracias, también tuvo mucho que ver la historia, ¿verdad? ¿Qué pasó en el mundo en esa época para que el inglés vuelva a considerarse como idioma principal de Inglaterra? También muchos sucesos en la historia hicieron que el inglés se vaya expandiendo, ¿verdad? Y sea hoy en día lo que conocemos como, digamos, un idioma global, un idioma que podemos utilizarlo a través de cualquier forma, medio tecnológico o con cualquier otra persona del país, si es que no, de otros países, si es que no habla nuestro propio idioma. Bueno, entonces, teniendo un poquito en cuenta, esa es una de las razones del por qué hoy en día es diferente escribir en inglés, pronunciarlo en inglés o hablar en inglés. Bueno, ahí tienen un poco de contexto histórico. Ahora vamos a hablar directamente del tema principal que nos trae, que es el simple past. Pregunto, what is the simple past, everyone? Well, su nombre lo dice. Simple past. Quiere decir que simple past es uno de los tiempos en sí más fáciles de aprender, pero también tiene sus truquitos, sus variaciones. The simple past, como ven, si hacemos una línea de tiempo, podemos fijarnos que aquí tenemos el presente o now, y aquí tenemos the future or tomorrow. Y the simple past es así como representa esta figura. Es toda acción, is every action that started in the past and finished in the past. So that means that it's complete. Es una acción completa en el pasado. Empezó en el pasado, terminó en el pasado, right? Y generalmente los time expressions que podemos utilizar con el simple past pueden ser los más comunes. Yesterday, I went to the gym. Yesterday, I slept 8 hours. Yesterday, I talked on the phone with my friend. So that means that action is over. That means that action is done.
So, también podemos usar expresiones como last Tuesday, last Monday, last year. So, last tiene el significado de decir como que el pasado, el lunes pasado, last Monday. Entonces, estamos utilizando frases que nos están dando una derivación específica de que this action was done. It's over. Después también podemos usar ago. Ago generalmente lo usamos con números, lo podemos usar con días, pero siempre utilizando un número específico. Por ejemplo, 2 days ago, 3 months ago, 1 year ago. So ago in Spanish will have this meaning like hace tantos días, hace tantos años, hace tantos meses, right? And of course, it's again telling us that this action is or was done in the past, right? And finished in the past. And also podemos usar expresiones, preposiciones. Por ejemplo, in 2018, in 2017. Después podemos usar on, y específicamente usamos días, meses y años. Cuando usamos, especialmente cuando usamos on sería fecha específica, specific date. For example, on March 27th, 2019, and so on. También podemos utilizar expresiones de tiempo at Christmas. I went to buy presents at the supermarket, anywhere. Entonces, estas cuestiones pueden darnos una idea también de que estamos utilizando o que tendríamos que utilizar the simple past. Remember, simple past is one action that is completed in past, started in past, and finished in past. Right? Bueno, siguiente tema que vamos a ver es que lo tricky, lo un poco confuso que puede ser del idioma es que simple past tiene dos tipos de verbos. Los regular verbs, que es lo que vamos a estar viendo ahora, y los irregular verbs, que en un ratito más vamos a estar mirando. Bueno, ¿qué es regular verb? What is regular verb, everyone? ¿Quién me dice? Who can tell me? Well, regular verbs are those that basically they do not change in their base form. So what does that mean? It means that significa que these verbs, they do not suffer any alteration. They do not change. They are the same in present and they are the same in the past, pero se le agrega, you add something else. Se le agrega ed, ¿sí? En estos casos, cuando le agregamos ed, estas dos letras están expresando que these verbs in present are changed into this. They are now past verbs. So, easy. ¿Cómo hacemos? Ponemos su verbo base, por ejemplo, look, y le agregamos looked. Por ejemplo, visit, le agregamos visited, and so on. So, looked, visit, visited, listen, listened, play, played. Regular verbs tiene su forma de formularse, pero hoy vamos a estar dando una forma más simple nada más. No voy a estar dando todavía los detalles de cómo se formulan, cuándo hay que cambiar. Les voy a pasar unos PDF files, información extra sobre esto, pero sí les voy a estar explicando algo muy importante de los regular verbs. ¿Qué es? The regular verbs in English pueden ser re fáciles. Le pongo ed and that's all. Eso es todo. Pero the regular verbs are not easy when you have to pronounce them. Why? Because they are not the same. ¿Qué quise decir? Bueno, que puede ser fácil de escribir, puede ser fácil de reconocer when you see them, cuando lo ven, pero al hablarlo, al pronunciarlo, the regular verbs change. Hay tres tipos de pronunciaciones para regular verbs. Regular verbs pronunciation, les voy a explicar.
Cuando los sonidos son voiceless, what does that mean? ¿Qué significan voiceless? Voiceless significan que no pronuncian ningún sonido al... Ustedes dirían son letras, pero no, son sonidos, ¿sí? No hay ninguna vibración de las cuerdas vocales aquí, entonces ahí, cuando no hay esa vibración, le llamamos voiceless. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos sonido de... En este caso diríamos letra F, pero en realidad es el sonido. En ese caso, entonces estaríamos diciendo que es voiceless. O, por ejemplo, sonido de P o sonido de S. En estos casos, a estos sonidos le estaríamos llamando voiceless. ¿En cuándo tenemos estas situaciones? En algunos verbos. Por ejemplo, el verbo cook, cook, cook. No hay vibración. There's no vibration on our vocal cords. No hay vibración aquí en nuestras cuerdas vocales. Entonces, en ese caso, cuando el verbo regular termine en este sonido, lo vamos a pronunciar con T. Entonces, en el presente diríamos cook y en el pasado diríamos cooked. Entonces, ese último sonido que hicimos, este movimiento de nuestras expresiones faciales, especialmente de la boca y de nuestra mandíbula, nos están haciendo, digamos que, recordar que tenemos que pronunciar este. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia, que realizan dos tiempos, dos situaciones, en dos tiempos totalmente diferentes. Entonces, si yo digo, today, I cook lunch, y si digo, I cooked lunch, estamos hablando de dos tiempos. Ahora, si le agrego expresiones de tiempo como today, presente, today I cooked lunch, ¿is that okay? Puede ser, pero igual quedaría mejor utilizar la expresión yesterday o la expresión más específica, como que unos minutos atrás, a few minutes ago I cooked. Entonces hay que los tiempos en inglés siempre hay que estar pendiente de qué tipo de time expression, la expresión de tiempo podemos utilizar que sea adecuado. Entonces, cook y cooked, hay una pequeña diferencia, pero súper importante, que hace que todos los tiempos gramaticales difieran, especialmente presente del pasado, en regular verbs. Ahora tenemos los voice sounds. ¿Qué serían los voice sounds? Si voiceless son los sonidos que no tienen vibración en nuestras cuerdas vocales, ¿qué serían voice? Exacto. Son aquellos sonidos que sí vibran. Generalmente son las vocales A, E, I, O, U, pero hay algunas consonantes también en inglés que sí pueden vibrar. Por ejemplo, tenemos L, M, N. Si ponen aquí de vuelta sus dedos, van a sentir la vibración al pronunciar estos sonidos. L, R. Entonces, cuando tenemos verbos regulares que terminen en uno de estos sonidos, vamos a pronunciar con d, d. Sí, es el más difícil. Cuesta, hay que trabajarlo, pero no imposible, ¿ok? Por ejemplo, enjoy, enjoy. What's that? Enjoy. Disfrutar, right? Enjoy. Entonces, enjoy, I enjoy many things. I enjoy doing many things, right? Pero si yo digo enjoyed, esa pequeñita, es como que la mandíbula se estira un poquitito para los costados. Enjoy, enjoy, enjoyed, enjoyed. Entonces, changed, changed. Entonces, en esas situaciones lo llamamos voice sounds, voiceless sounds, voice sounds. Y el último es el más fácil. Es el id or did. Por ejemplo, en esto es más fácil de reconocer porque son sonidos que deben terminar en T o en D. Por ejemplo, tenemos and, right? And. Este sí va a sonar ended, ended. Paint, paint. Este va a sonar painted, painted. Decide, decide. A or B, decide. Entonces en el pasado este va a sonar decided, decided.
y put it, put it. Esto es lo complicado de regular verbs, así que tenemos que practicarlo mucho y poner nuestros dedos aquí en nuestras cuerdas vocales y sentir si vibra o no vibra. ¿Ok? Ok, vamos al siguiente tema. Alright. Nuestro siguiente tema es lo más difícil. Irregular verbs. What does irregular verb mean? Well, means that que no hay regla, no hay un sistema de reglas que pueda ser compatible o que se le pueda aplicar. No se sabe el why, el por qué, pero sí se puede como que ir guessing, como asumiendo, adivinando, tener una visión más o menos de el how, la forma como se puede cambiar. Y en esto, I'm so sorry to tell you, pero no hay de otra. Aquí es study by memory, memorize it. Después voy a dar unos truquitos para eso. Pero igual, en estos casos podemos ver que hay algunos verbos que son agrupados de acuerdo a sus patterns o patrones, como se van comportando. Entonces, por ejemplo, algunos verbos que terminan en D son sustituidos en el pasado y cambian y se le agrega T. Entonces, build, que significa construir, o build, construir, en el pasado sería built. Built. Y por ejemplo, lend, que significa prestar. Can you lend me a pencil? O can you lend me your eraser? Can you lend me some money? Puedes prestarme algo de dinero. Importante ahora. Entonces, en el pasado va a ser lent. Lent. Esa es una de las formas de cómo se pueden ir cambiando. Ahora, también hay vowels que cambian, las vocales que son cortitas, las I cortitas que van cambiando. Dicen por la A, por ejemplo, begin, began. Después, drink, drank. Y hay algunas que no cambian nada. No cambian en su forma base ni en su pasado, pero son consideradas irregulares. Por ejemplo, cut, cut. Hit, hit. Y así, vamos a ir trabajando de una. Hay otros que cambian solamente la pronunciación. Por ejemplo, read, read. Se escribe igual, presente en su forma base y pasada, pero en su pronunciación es otra. Entonces, estos son los más difíciles de aprender. Por suerte, Scott, ¿verdad? No son tantas en comparación con los otros verbos. Hay una gran variedad de verbos regulares e irregulares. Entonces, podemos ir practicando las más comunes, the most common ones, y después, cuando nos sentamos un poquito más confianzados, como que con confianza, en el idioma podemos ir avanzando, ¿ok? Entonces, hasta aquí fue mi pequeña explicación de Past. Ahora les voy a dejar unas cuantas tareas que realizar y nos vemos en el siguiente tema. Bye.